El último cumpleaños que le festejé a mi hermano le compré una chamarra que él llevaba semanas queriendo. Costó más de lo que debí gastar en ese momento, pero lo vi ponérsela y sonreír de esa manera que tiene, con todo el cuerpo, y pensé que no había mejor uso para ese dinero en el mundo. Eso fue 4 meses antes de que me robara todo lo que mi padre tardó una vida en dejarme. No lo hizo con armas. No lo hizo con amenazas. Lo hizo con mi propio amor. Con mi incapacidad de imaginar que alguien que conoces desde que nació, alguien cuyo nombre escuchabas en boca de tu madre cada día de tu infancia, pudiera mirarte a los ojos y mentirte así. Me llamo Rodrigo. Y esta es la historia de cómo le abrí la puerta a mi hermano Andrés una noche de martes, con lluvia, creyendo que iba a salvarle la vida. Lo que no sabía era que él ya llevaba años destruyendo la suya. Y que en cuanto cruzó ese umbral, empezó a destruir la mía también. Tenía 42 años cuando pasó todo esto. Vivía solo en un departamento que había tardado casi una década en pagar. Trabajaba en logística, turno completo, sin lujos pero sin deudas. Tenía una vida que no era espectacular pero era mía, construida ladrillo por ladrillo con el tipo de disciplina silenciosa que nadie aplaude pero que tú mismo sientes como un orgullo privado. Y tenía a Elena. Elena era lo mejor que me había pasado en muchos años. No de esa manera que se dice por decir. ¿De verdad? Era una mujer que no necesitaba que le explicaras todo porque ya entendía antes de que terminaras la frase. Tranquila, directa, con una manera de decir las cosas que nunca era cruel pero siempre era honesta. El tipo de persona que uno no merece del todo pero agradece cada día. Éramos los dos solos y estábamos bien. Andrés es 4 años menor que yo. Siempre fue el favorito, aunque en mi familia nadie lo dijera en voz alta. Más suelto, más rápido para hablar, más capaz de entrar a un cuarto y caerle bien a todos antes de que alguien supiera su nombre. Mi madre lo adoraba con esa clase de amor desigual que los padres juran que no existe y los hijos saben que sí. Cuando apareció en mi puerta esa noche, llevaba semanas sin responder mis mensajes. Traía una maleta pequeña y los ojos rojos. Me dijo que lo había perdido todo. El negocio, el departamento, los ahorros. Que unos socios lo habían traicionado. Que llevaba semanas durmiendo en el carro de un amigo. Lo dijo con una voz rota que yo no supe descifrar. Le dije que pasara. Le calenté algo de comer. Le preparé el sofá. Y mientras él comía en silencio en mi cocina, yo pensé que para eso existía la familia. Para que cuando uno cae, el otro esté ahí. Elena estaba en el cuarto. Cuando entré a avisarle, me miró un segundo más de lo necesario antes de responder. Ese segundo lo entendí mucho después. Lo que ninguno de los dos sabía todavía era que Andrés no había venido a recuperarse. Había venido a terminar de caer. Y había decidido, sin decirlo, caer sobre mí. Elena no era una mujer difícil. Eso quiero dejarlo claro porque sería más fácil recordarla así. Más fácil decir que exageraba, que no entendía lo que significaba la familia, que era incapaz de la generosidad. Pero no era nada de eso. Era simplemente alguien que veía con claridad lo que yo me negaba a ver. La primera vez que me lo dijo fue a las 2 semanas de que Andrés llegara. Estábamos lavando los platos después de cenar y cuando él se fue al baño, Elena bajó la voz y me dijo, algo no cuadra con tu hermano. No lo dijo con enojo. Lo dijo como quien señala una grieta antes de que se haga grande. Le pregunté qué quería decir. Me dijo que Andrés no se comportaba como alguien que había perdido todo. Que había algo en su manera de usar el teléfono, de salir a ciertas horas, de cerrar aplicaciones de golpe cuando alguien se acercaba, que no encajaba con la historia que contaba. Yo la escuché. Asentí. Le dije que probablemente era orgullo, que así éramos los hombres de nuestra familia, que le diera tiempo. Elena no discutió. Siguió lavando los platos. Esa conversación duró menos de 3 minutos. Y yo la enterré en el lugar donde uno guarda las cosas que no quiere revisar. Empecé a doblar turnos. Los gastos habían subido y yo necesitaba cubrir lo que Andrés no podía cubrir, que era todo.
Llegaba cerca de las 10 de la noche. Andrés casi siempre estaba despierto, con el teléfono en la mano. Cuando yo entraba, cerraba la pantalla rápido. Yo lo achaqué al pudor. Nunca imaginé lo que era en realidad. Un día llegué más temprano de lo habitual. Eran las 6 de la tarde y Andrés no sabía que yo venía. Entré en silencio y lo encontré en el sofá con la computadora abierta, inclinado hacia la pantalla con una concentración que nunca le había visto. Tenía los hombros tensos. Los dedos moviéndose rápido sobre el teclado. Cuando escuchó mis pasos cerró la laptop de golpe. Se giró con una sonrisa que tardó medio segundo de más en aparecer. Le pregunté qué estaba haciendo. Me dijo que buscaba ofertas de trabajo en línea. Fui a cambiarme la ropa. No volví a pensar en eso esa noche. Pero Elena sí. Ella estaba en la cocina y vio la reacción de Andrés cuando yo entré. Me lo dijo esa noche en la cama, con la luz apagada, en voz baja: tu hermano se asustó cuando llegaste. Eso no se hace cuando uno está buscando trabajo. Le dije que era un hombre orgulloso. Elena no dijo más. Se volteó hacia el otro lado. Ese silencio suyo era un idioma que yo estaba eligiendo no aprender. Lo que yo no sabía, lo que no iba a saber hasta meses después, era que esas noches frente a la pantalla no eran búsquedas de empleo. Eran sesiones de apuestas en línea. Mi hermano, en mi sofá, con mi electricidad, con mi internet, estaba apostando lo poco que le quedaba en el mundo. Y cuando eso se acabó, iba a necesitar algo más. Ya sabía exactamente de dónde sacarlo. Tengo que hablar de mi padre porque sin él esta historia no se entiende. Fue un hombre de pocas palabras y mucho trabajo. Nunca nos faltó nada esencial, pero tampoco sobró nada. Vivió toda su vida en la misma ciudad, en la misma casa, con la misma disciplina callada de quien sabe que el mundo no regala nada y no le guarda rencor por eso. Cuando murió, dejó una herencia pequeña pero real. El valor de la casa familiar, dividido en partes iguales entre Andrés y yo. Mi madre había muerto años antes. Éramos solo nosotros dos. Dos hermanos y lo que quedaba de una vida entera. El proceso legal tomaba tiempo, como siempre. La herencia estaba congelada en una cuenta administrada por un abogado familiar al que ambos conocíamos de toda la vida. Andrés llegó a mi puerta 4 meses después del entierro. Y yo, en mi ingenuidad, no conecté esas dos cosas. Al tercer mes de vivir conmigo, Andrés me pidió hablar en serio. Se sentó frente a mí en la mesa del comedor. Sin teléfono. Sin distracciones. Con esa postura de quien va a decir algo que le cuesta. Me dijo que las deudas eran más grandes de lo que me había dicho. Que había personas esperando cobrarle. Que si no resolvía pronto, podía meterse en un problema serio. Le pregunté de cuánto hablábamos. Me dijo una cifra. Era casi exactamente lo que yo iba a recibir de herencia. Y entonces dijo algo que llevo años queriendo olvidar: si yo le cedía mi parte, él me la devolvería en cuanto se estabilizara. Lo dijo con la voz de cuando éramos niños y me pedía prestado algo que nunca regresaba. Solo que ahora no era un juguete. Era todo lo que mi padre había tardado una vida en construir. Le dije que necesitaba pensarlo. Esa noche le conté a Elena. Ella me miró fijo y me dijo: Rodrigo, no lo hagas. Sin histeria. Sin ultimátum. Despacio, como quien le dice a alguien parado al borde de algo que no puede ver bien: no lo hagas. Le pregunté por qué. Me dijo que Andrés llevaba 3 meses en casa sin encontrar trabajo, sin mostrar ninguna señal concreta de estar resolviendo nada, y que ahora aparecía con una deuda enorme justo cuando la herencia estaba por liberarse. Me dijo que eso no era coincidencia. ¿Era un patrón? Yo le dije que entendía su punto. Que era mi hermano. Elena cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió ya no discutió. 2 semanas después firmé los documentos. Cedí mi parte. Le di a Andrés todo lo que mi padre me dejó, convencido de que era lo correcto, de que la sangre obligaba a eso, de que algún día iba a mirar atrás y a sentirme orgulloso de haber sido ese hermano. No imaginé que lo que acababa de firmar no era un acto de amor.
Era el inicio de mi propio desmantelamiento. Y lo que Andrés hizo con ese dinero lo descubrí después. No meses después. Semanas. Porque no fue a pagar ninguna deuda. No fue a salvar ningún negocio. Fue directamente a donde siempre iba. A apostar. Todo. En menos de 2 semanas. La vida tiene una manera cruel de seguir siendo normal mientras algo se pudre por dentro. Después de que cedí la herencia, los días continuaron igual. Yo trabajaba. Andrés estaba en el sofá. Elena seguía siendo Elena, aunque algo en ella se había vuelto más quieto, más distante, como alguien que ha dicho todo lo que tenía que decir y ahora espera en silencio a que la realidad confirme lo que ya sabe. Andrés dijo que con el dinero había pagado sus deudas. No me mostró nada. Sin papeles, sin recibos, sin ninguna prueba concreta. Yo no los pedí. Seguía creyendo que pedirle pruebas a tu hermano era una forma de no confiar en él. Y que no confiar en él era fallarte a ti mismo. Pasaron 2 meses más. Andrés seguía en casa. Empecé a notar cosas pequeñas que guardaba sin analizarlas. Una vez encontré en la basura del baño un recibo de una tienda de ropa que yo no reconocía. No era una tienda cara pero tampoco barata, y Andrés supuestamente no tenía un peso. Lo revisé un segundo y lo dejé caer de nuevo. Me dije que alguien se lo habría regalado. Me dije muchas cosas en esa época que hoy no se sostendrían ni un minuto. Elena dejó de hablar de Andrés. Completamente. Dejó de hacer comentarios, de señalar cosas, de mirarme con esa expresión de espera. Y yo, que debía haberlo leído como una alarma, lo leí como alivio. Pensé que había aceptado la situación. Qué fácil es confundir el silencio con la paz. Un jueves en la noche, Andrés llegó tarde. Dijo que había tenido una entrevista que se extendió. Traía los ojos brillantes de una manera que no era alcohol exactamente. Era algo más parecido a la adrenalina. Lo miré cenar en la cocina y me pregunté cuándo fue la última vez que lo había visto tan activo, tan encendido. Al día siguiente, mientras él dormía, fui por agua a la cocina y vi su teléfono sobre la barra. La pantalla se iluminó sola con una notificación. No la busqué. Simplemente estaba ahí. Era una notificación de una aplicación. El icono era una ficha de casino. El mensaje decía: tu apuesta ha sido procesada. ¿Saldo actual? Me quedé parado frente a ese teléfono durante 30 segundos que se sintieron como mucho más. Lo puse boca abajo exactamente como estaba. Fui al baño. Me senté en el borde de la tina. Y ahí, en ese baño pequeño, empecé a unir todo lo que me había negado a unir durante meses. El negocio que quebró sin explicación clara. Las deudas sin papeles. El dinero de la herencia que desapareció sin rastro. Los meses buscando trabajo sin encontrar nada. Las salidas a deshoras. La laptop cerrada de golpe. Los ojos brillantes de la noche anterior. No era una quiebra. Era una adicción. Y yo le había dado todo lo que mi padre dejó para alimentarla. Ahí sentado en el borde de esa tina entendí algo que no quería entender, que Andrés no había llegado a mi puerta porque lo habían traicionado sus socios. Había llegado porque ya no le quedaba nadie más a quien engañar. Yo era el último en la lista. El más difícil de rechazar. El más fácil de usar. No porque fuera tonto, sino porque lo amaba. Esa mañana no dije nada. Me levanté, me vestí, desayuné como si nada y me fui al trabajo. Necesitaba tiempo antes de abrir la boca, porque sabía que si lo hacía en ese momento iba a decir cosas que no podrían desdecirse. Y una parte de mí, la parte más ingenua, todavía buscaba una explicación distinta. Una que hiciera que todo esto tuviera sentido de otra manera. En el trabajo no pude concentrarme. Cometí errores que no eran propios de mí. Mi coordinador me preguntó si estaba bien. Le mentí. A mediodía le escribí a Mauricio. Mauricio era un amigo de la infancia. Había conocido a Andrés desde que teníamos 10 años. Le mandé un mensaje casual, sin alarmar,
preguntándole cómo había estado Andrés en los años anteriores a que llegara a mi casa. Mauricio tardó en responder. Cuando lo hizo, escribió: ¿por qué me preguntas eso? Me llamó en lugar de responder por mensaje. Eso ya me dijo algo. Me contó que 3 años antes, Andrés le había pedido dinero prestado. Una cantidad considerable. Le dijo que era para un problema puntual con un proveedor. Mauricio se lo prestó porque así son las amistades de toda la vida. Andrés nunca devolvió nada. Cuando Mauricio lo buscó para cobrarle, Andrés empezó a esquivarlo hasta que desapareció de su vida. Le pregunté si sabía en qué había gastado ese dinero. Hubo una pausa. Luego Mauricio me dijo: yo creo que en apuestas, Rodrigo. Siempre lo sospeché pero nunca quise meterme. Colgué el teléfono y me quedé parado en el estacionamiento con el frío golpeándome la cara. No era una sospecha nueva. Era un patrón de años. Andrés había estado haciendo esto mucho antes de que yo apareciera como siguiente recurso disponible. Mauricio había sido antes. Probablemente hubo otros que yo no conocía. Y cuando se quedó sin opciones, sin amigos, sin credibilidad en ningún lado, apareció en mi puerta. Yo no fui el hermano amado que eligió en un momento de crisis. Fui el último recurso que le quedaba. Esa noche llegué a casa y Elena estaba sentada en la sala leyendo. Me miró cuando entré y algo en mi cara le dijo todo antes de que yo abriera la boca. Se levantó, dejó el libro, y me preguntó qué había pasado. Le conté todo. La notificación, la llamada con Mauricio, las piezas encajando una por una durante todo el día. Lo dije con una calma que no sentía, con esa manera de hablar que tienen las personas cuando contienen algo demasiado grande para el volumen normal de una conversación. Elena me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, no dijo "te lo dije". No dijo nada que se le pareciera. Solo puso su mano sobre la mía y preguntó: ¿qué vas a hacer? Esa pregunta se quedó flotando en el aire de la sala toda la noche. Porque yo no sabía la respuesta. Porque una parte de mí seguía siendo el niño que recordaba a Andrés corriendo descalzo por el patio de la casa de mis padres. Y esa imagen no desaparecía solo porque la realidad fuera otra. Esa noche casi no dormí. Y lo que decidí al amanecer fue el segundo peor error de mi vida. Lo confronté un sábado en la mañana, cuando Elena había salido y estábamos solos. Me senté frente a él en la mesa del comedor. En el mismo lugar donde me había pedido la herencia. Puse el teléfono entre los dos, con la pantalla hacia arriba, y le dije que quería que me explicara lo de la aplicación de apuestas. Andrés miró el teléfono. Luego me miró a mí. Y en ese segundo, antes de que dijera cualquier cosa, vi algo cruzar por su cara que no era sorpresa. Era el cálculo de alguien que está evaluando cuánto sabe el otro y hasta dónde puede llegar todavía. Luego vino el derrumbe. No sé si fue real. Probablemente nunca lo sabré, y esa incertidumbre es parte de lo que todavía me pesa. Andrés puso los codos sobre la mesa, se cubrió la cara con las manos, y habló con una voz que se quebraba en los bordes. Me dijo que tenía un problema. Que llevaba años con ese problema. Que había intentado pararlo solo varias veces y no había podido. Que la quiebra del negocio no fue por socios que lo traicionaron, sino porque él mismo había gastado el capital apostando, convencido cada vez de que la siguiente apuesta recuperaría lo anterior. Luego me dijo lo que más me costó escuchar. Me dijo que el dinero de la herencia también lo había apostado. Todo. En menos de 2 semanas. El dinero que mi padre tardó una vida en ahorrar. Apostado. Desaparecido. En 2 semanas. Me quedé callado un tiempo que no supe medir. Y entonces Andrés levantó la cara, me miró directo a los ojos, y dijo: sé que no tengo derecho a pedirte nada. Pero necesito ayuda. No dinero. Ayuda de verdad. Yo pensé en mi padre. En lo que hubiera hecho él en mi lugar. Un hombre que creía que los errores se pagaban pero que la familia no se abandonaba. No sé si eso era sabiduría o simplemente la ideología de una generación que confundía el aguante con el amor. Pero en ese momento, frente a mi hermano que lloraba,
Eso fue lo que escuché dentro de mí. Le dije que iba a ayudarlo a buscar un programa de apoyo. Que podía quedarse mientras se estabilizaba. Que el dinero de la herencia no iba a aparecer por ningún lado y eso tenía que quedar claro. Andrés asintió. Me dijo gracias con una voz tan pequeña que casi no se escuchó. Cuando Elena volvió, le conté lo que había pasado. Ella escuchó todo. Luego me preguntó si yo creía que Andrés iba a cambiar. Le dije que no lo sabía, pero que tenía que intentarlo. Elena dejó las bolsas sobre la mesa de la cocina. Las empezó a desempacar en silencio. No discutió. No lloró. Solo dijo, sin voltear a verme, espero que tengas razón. En ese tono que ya no era esperanza. Era algo más parecido a la despedida. Durante las semanas siguientes, Andrés pareció diferente. Dejó el teléfono más quieto. Salía a caminar en las mañanas. Un par de veces lo acompañé. Hablamos de mi padre, de la infancia, de cosas que no habíamos hablado en años. Hubo momentos en que sentí que estaba recuperando algo que creía perdido. Fui el más feliz y el más estúpido de los hombres durante exactamente 22 días. Porque lo que vino después destruyó lo poco que quedaba. Y esta vez ya no hubo vuelta atrás. La segunda parte de la herencia llegó de manera inesperada. El abogado familiar nos contactó a los dos para informarnos de un ajuste en la liquidación de la propiedad. Un error de avalúo que se había corregido, un remanente que no habían contabilizado en la primera distribución. No era una fortuna, pero era real. Esta vez la herencia llegaba directamente, sin proceso intermedio. Yo recibí mi parte. Andrés recibió la suya. Era su dinero. No tenía ningún derecho legal sobre él ni ninguna manera de intervenir. Solo podía confiar en que las últimas semanas habían significado algo. No significaron nada. Me enteré de lo que pasó de la manera más simple y más brutal posible. Andrés me lo dijo él mismo. Una noche llegó a casa tarde, con ese brillo en los ojos que yo ya conocía y que había aprendido a temer. Se sentó frente a mí en la sala y, sin que yo le preguntara nada, como si el peso de cargarlo solo fuera demasiado, me dijo que había apostado su parte. Que en una sola noche había intentado duplicarla. Que lo había perdido todo. No hubo llanto esta vez. Solo un hombre sentado en mi sofá mirando el piso. Le pregunté con una calma que me sorprendió a mí mismo, ¿cuándo lo hiciste? Me dijo que hacía 3 días. 3 días. Mientras desayunábamos juntos. Mientras yo creía que algo había cambiado. Mientras caminábamos por las mañanas hablando de mi padre como si fuéramos dos hermanos que finalmente habían encontrado el camino de regreso el uno al otro. Todo eso era mentira. O peor, todo eso era real para mí y para él no era nada. Le dije que se fuera. No lo grité. No rompí nada. No hice ninguno de los gestos que uno imagina que haría en un momento así. Le dije que recogiera su maleta, la misma maleta pequeña con la que había llegado meses atrás, y que se fuera esa noche. Andrés asintió. Se levantó. En menos de 20 minutos salió con la maleta al hombro. Antes de abrir la puerta se volteó y me miró. No dijo nada. Yo tampoco. La puerta se cerró. Me quedé sentado en la sala con el sonido del departamento envolviéndome como algo físico. Elena apareció desde el pasillo. Se sentó a mi lado. No frente a mí. A mi lado. Y por un momento los dos miramos la puerta cerrada sin decir nada. Pensé que ese silencio era el inicio de algo. Que habíamos pasado lo peor juntos y que ahora podíamos empezar a recuperar lo nuestro. Pero Elena llevaba meses sosteniéndose con una paciencia que tiene límite. Y yo había ignorado todas las señales de que ese límite estaba cerca. Esa noche dormimos juntos pero separados de esa manera que no necesita distancia física para sentirse como un abismo. Y yo, que debía haber abierto la boca y decirle todo lo que no le había dicho durante meses, me quedé callado una vez más. El silencio fue siempre mi peor costumbre. Y estaba a punto de costarme lo único que me quedaba. Elena se fue un jueves. No hubo una pelea grande antes.
No hubo un ultimátum dramático ni una escena que yo pudiera señalar como el momento exacto en que todo se rompió. Lo que hubo fue una acumulación. Meses de advertencias ignoradas. De decisiones tomadas sin consultarla. De un hombre que eligió a su hermano una y otra vez sobre la vida que los dos estaban construyendo. Llegué del trabajo y el departamento tenía esa quietud diferente. No el silencio normal de una casa vacía por unas horas. El otro silencio. Ese más denso, que uno reconoce sin saber exactamente por qué. Sobre la mesa de la cocina había una nota. No era larga. Elena nunca fue de palabras innecesarias. Decía que me quería. Que eso no había cambiado. Pero que llevaba demasiado tiempo sintiéndose invisible en su propia casa. Que había intentado decirme lo que veía y yo había elegido no escucharla. Que no se iba por Andrés. Se iba porque había entendido que yo no estaba listo para construir algo con alguien más cuando todavía no había terminado de cargar lo que cargaba solo. La última línea decía: ojalá algún día entiendas que amarte no significaba aguantarlo todo. Leí esa nota 3 veces parado en la cocina. Luego la doblé con cuidado y la guardé en el cajón donde guardo cosas que no sé dónde más poner. Esa noche no llamé a nadie. No llamé a Elena para pedirle que volviera, aunque quise hacerlo. Me senté en el sofá, el mismo sofá donde Andrés había dormido durante meses, y estuve ahí durante horas mirando la pared. Los días siguientes fueron de una monotonía gris que no sé describir bien. Iba al trabajo. Volvía. Comía sin hambre. Dormía mal. La casa tenía todavía rastros de Elena en los lugares donde uno no piensa: un libro en el librero, una taza que era su favorita, el olor de su champú que tardó semanas en desaparecer de la almohada. No la llamé. Ella tampoco llamó. Hubo un par de mensajes corteses para coordinar la devolución de algunas cosas. Nada más. Me costó mucho tiempo admitir que Elena no se había ido por debilidad ni por falta de amor. Se había ido por exactamente lo contrario. Por haberse respetado lo suficiente como para no quedarse donde no la escuchaban. Y yo, que la había amado de verdad, no había sido capaz de darle algo tan básico como eso. Andrés me había costado el dinero de mi padre. Pero su llegada me costó también a la única persona que me había visto con claridad y me había querido de todas formas. Eso no lo procesas de golpe. Lo procesas en capas, lento, a lo largo de noches que no terminan. Y en algún punto, cuando ya no te queda energía para la rabia ni para la tristeza, te quedas con algo más silencioso y más permanente. Te quedas con la comprensión de lo que perdiste. Y con la conciencia de que fuiste parte de esa pérdida. No solo Andrés te destruyó. Tú también te destruiste. Y eso es más difícil de cargar que cualquier traición. Porque a Andrés puedes alejarlo. Pero a ti mismo no puedes cerrarle la puerta. Pasaron varios meses sin que supiera nada de Andrés. No pregunté por él. No le hablé a ningún familiar común. Reconstruía lo mío despacio, sin prisa y sin claridad exacta de hacia dónde iba. Volví a tener orden en la casa. Volví a dormir bien, eventualmente. Empecé a ahorrar de nuevo, poco, sin urgencia pero con una consistencia que se sentía diferente. Más mía. Más honesta. Mauricio me llamó en una ocasión para saber cómo estaba. Le conté lo suficiente. Me dijo que Andrés había estado viviendo en casa de una prima lejana. Que al parecer había entrado a algún tipo de programa. Que no sabía mucho más. Le dije que me alegraba si era verdad. Lo dije y traté de que también fuera verdad cuando lo sentía. Un sábado por la mañana, casi 10 meses después de que cerré esa puerta, mi teléfono vibró con un mensaje de un número que ya no tenía guardado pero que reconocí de inmediato. Era Andrés. El mensaje era corto. 2 líneas. Decía: sé que no tengo derecho. Solo quería que supieras que estoy en un proceso. No espero nada. Lo leí una vez. Lo leí 2 veces. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. Me quedé mirando el techo de la cocina durante un rato. Pensé en lo que podría responder.
Pensé en todas las cosas guardadas desde hacía meses. La rabia, el agotamiento, la pregunta que más me quemaba, ¿sabías lo que hacías, o eras tan prisionero de tu adicción que genuinamente no lo veías? Nunca voy a saber la respuesta. Y esa ambigüedad es quizás la parte más honesta de toda esta historia. Porque Andrés no era un monstruo de cuento. Era un hombre roto que no supo pedir ayuda de una manera que no destruyera a los demás. Y eso no lo hace inocente, pero tampoco lo hace completamente calculado. Lo hace humano de la peor manera posible. No le respondí. No porque quisiera castigarlo, sino porque entendí que responder no me iba a dar nada que no tuviera ya. No me iba a devolver el dinero. No me iba a devolver a Elena. No me iba a devolver los meses de turno doble, ni las noches sin dormir, ni la versión de mí mismo que existía antes de que tocara mi puerta. Apagué la pantalla. Y por primera vez en mucho tiempo, ese silencio no se sintió como una derrota. Se sintió como una decisión. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas, aunque desde afuera parezcan iguales. El silencio del que se rinde y el silencio del que ya no necesita explicar nada se ven idénticos. Pero por dentro son mundos distintos. Yo ya sabía en cuál estaba. Y eso, después de todo lo que había perdido, era lo único que nadie me podía quitar. Hay una carta que escribí y nunca envié. La escribí una noche de lluvia, casi un año después de todo. Sentado en la misma mesa donde le cedí la herencia a Andrés. No sé por qué elegí ese lugar. Quizás porque necesitaba cerrar algo en el mismo sitio donde lo había abierto. No la voy a leer completa. Pero hay partes que necesito decir en voz alta, aunque sea aquí, aunque sea ahora, aunque él nunca las escuche. Le escribí que lo quise de verdad. Que no abrí esa puerta por ingenuidad solamente, sino porque genuinamente creí que el amor fraternal exigía ese tipo de salto al vacío. Que si pudiera volver atrás no estoy seguro de que haría todo diferente, porque la persona que era entonces no sabía lo que sé ahora. Y juzgar a esa persona con los ojos de hoy me parece una crueldad innecesaria. Le escribí que Elena tenía razón desde el principio. Que eso me costó más reconocerlo que cualquier otra cosa. Que el error más grande que cometí no fue confiar en él, sino dejar de escuchar a quien me amaba lo suficiente para decirme la verdad cuando era incómoda. Le escribí que no lo odio. Que hubo un tiempo en que quise odiarlo porque hubiera sido más fácil. El odio es una emoción activa, con energía, con dirección. Lo que quedó después del odio es mucho más tranquilo y mucho más triste. Es la comprensión de que algunas personas no pueden darte lo que necesitan darte aunque sean sangre tuya. Y aceptar eso no es rendirse. Es ver con claridad. Le escribí que espero que el proceso lo ayude. No por lo que me hizo, sino porque nadie merece vivir prisionero de algo que lo destruye por dentro. Y porque detrás de la persona que me traicionó hay alguien a quien conocí de niño y que en algún lugar todavía existe. Y al final le escribí lo único que nunca pude decirle en persona. Que lo que más me duele no es el dinero. Es que nunca le importé lo suficiente como para pedirme ayuda de verdad. Antes de que todo se perdiera. En algún momento de esos años en que todo se derrumbaba, pudo haber tocado mi puerta de otra manera. Sin mentiras. Sin la maleta y la historia fabricada. Solo tocado mi puerta y dicho, estoy mal y no sé cómo salir de esto. Yo hubiera estado ahí. Con todo. Eso es lo que más duele. No lo que hizo, sino lo que no se atrevió a hacer. La carta la doblé en 4 partes y la guardé en el mismo cajón donde guardo la nota de Elena. 2 papeles que resumen lo que esa época le costó a mi vida. A veces los abro. No seguido. Solo cuando necesito recordar de dónde vengo y por qué decidí no volver. Hoy vivo en el mismo departamento. Lo repinté. Moví los muebles. Le fui dando otra cara, despacio, como se le da otra cara a uno mismo después de que algo te cambia para siempre. No salí victorioso de esta historia. No hay victoria aquí. Pero salí. Y hay días en que eso me parece suficiente. Hay días en que entiendo que sobrevivir una traición dentro de tu propia familia no te hace fuerte ni especial ni ejemplar.
te hace alguien que tuvo que aprender, de la manera más cara posible, que el amor sin límites no es virtud. Es vulnerabilidad sin nombre. Que confiar en alguien no te obliga a ignorar todas las señales de que esa confianza está siendo usada en tu contra. Que escuchar a quien te quiere, aunque diga lo que no quieres oír, es una de las formas más concretas de respetarte a ti mismo. Y que el silencio, a veces, no es cobardía. A veces el silencio es lo único que te queda cuando ya lo dijiste todo y el otro eligió no escuchar. Apagué la pantalla aquella mañana. No respondí el mensaje de Andrés. Y en ese gesto pequeño, insignificante para cualquiera que lo viera desde afuera, estaba contenido todo lo que me tomó años entender. Que yo no soy responsable de su caída. Que lo intenté. Que me costó todo lo que me costó. Y que aún así, de alguna manera, sigo aquí. Eso tiene que ser suficiente. Y la mayoría de los días, lo es.